Buenas tardes. En esta ocasión voy a explicar sobre el tema de gestión de datos masivos, ¿de acuerdo? Donde vamos a hablar sobre un enfoque basado en los datos para predecir el éxito de telemarketing del Banco de Portugal. Para esto nosotros hemos hecho una descarga, ¿no?, del dataset, ¿de acuerdo? Donde tenemos justamente una gran variedad, digamos, de información, ¿no? Donde justamente lo que queremos acá evaluar es, por ejemplo, de todo este grupo de personas, quiénes son, por ejemplo, las que están consideradas a darles un plazo fijo de crédito, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos, por ejemplo, determinar, ¿no?, dentro de este trabajo. Para esto, primero hemos hecho justamente una serie de trabajos, como por ejemplo, describir la empresa y el caso de negocio, ¿no? La comprensión de datos mediante las imágenes, explicarlas en comportamiento y análisis de los datos. Por ejemplo, a través de la PPT tenemos acá lo siguiente. Descripción del negocio, hemos tenido que investigar porque de la misma página no he encontrado mucha información, ¿no? Pero sí hay, por ejemplo, algunos trabajos que los mismos que han ido incorporando esta base de datos, ¿no?, han ido implementando justamente una información. Por ejemplo, la empresa de telemarketing realiza las campañas del mercadeo de venta donde constituye una estrategia típica, ¿no?, para mejorar el negocio. Las empresas de hoy en día utilizan el marketing directo cuando apuntan, ¿no?, a segmentos de clientes, contactándolos para cumplir un objetivo específico. Esto más que nada se va a los centros que permiten comunicarse con clientes, ¿no?, en diferentes tipos de canales. En este caso están tomando la parte de lo que es la línea móvil, ¿no?, y la línea fija, siendo uno de los más utilizados, ¿no? Hay que entender, por ejemplo, que la parte de marketing, perdón, o personalizado a través de un centro de contacto se llama telemarketing debido a las características de la lejanía, ¿no? Esto mayormente habla sobre el tipo de empresa de telemarketing. Ahora, ¿cuál es en este caso el caso de negocio? Bien, proponemos un enfoque, ¿no?, de minería de datos, ¿no?, como lo hemos tenido acá. El éxito de las llamadas de telemarketing es para vender a los bancos, ¿no?, para vender a través de los bancos a lo largo de los plazos de depósito, ¿no?, donde se está tomando en cuenta un barco de Portugal, ¿no?, con los datos ya recopilados del año 2008 a 2013, ¿no?, en lo que incluye los efectos de las recientes crisis financieras. En eso se aplicaron modelos que revelaron, ¿no?, varios atributos, como por ejemplo eh, lo que es la parte de la tarifa, la dirección, ¿no?, de la llamada, duración de llamada, por ejemplo, también algunos datos que son, por ejemplo, el tipo de trabajo, por ejemplo, si tienen algún tipo de deuda de vivienda o una deuda personal, o si tienen, por ejemplo, digamos, un problema, digamos, bancario en la cual ellos no han podido pagar su deuda, ¿no? Entonces, este modelo creíble y valioso para los gestores de campañas de telemarketing. Entonces, lo tenemos ya preparado de esta manera, ¿no? Lo primero que hemos trabajado nosotros para hacer la parte de la comprensión de datos, ¿no?, mediante imágenes, explicar el comportamiento y el análisis. Por ejemplo, acá en esta oportunidad utilizamos el Orange Canvas, es un programa informático para realizar lo que es la parte de minería de datos, y también, por ejemplo, en la cual estamos realizando la selección, ¿no?, de columnas que son predecibles para el análisis. Luego utilizamos los diferentes scripts generados por el mismo programa. Por ejemplo, tenemos acá el Scarlet Plot, donde nosotros observamos, por ejemplo, el tipo de campañas, ¿no?, que se han realizado, ¿no?, cuántas campañas se han realizado a la persona, ¿no? Por ejemplo, dentro de este trabajo que hemos implementado acá, por ejemplo, determinamos la edad, que es esta parte de acá, ¿de acuerdo, no? Y esas son, por ejemplo, la parte de lo que es la parte de campañas que, por ejemplo, se han ido distribuyendo para este grupo, ¿de acuerdo? Y acá, por ejemplo, con el Canvas podemos visualizarlo, ¿no? Visualizarlo de esa manera a través del Script Block. Otra forma que también hemos hecho a través de la comprensión de datos, ¿no?, es acá. Ahora mostramos en la distribución de los valores donde se caracteriza los datos, donde se observa el tipo de cliente, ¿no?, según el tipo de trabajo,
y nos da la información del cliente que puede pagar a través de su donde solo intervienen los tipos de trabajadores técnicos y desempleados. O sea, a través de esta información, justamente lo que yo estaba observando, normalmente la mayor parte de clientes, ¿no? Sí, por ejemplo, mayormente pagan su deuda, ¿no? Pero justamente observando la data, ¿no? A través de este enfoque estadístico, nos hemos dado cuenta en la cual aquellos, por ejemplo, que tienen problemas en cuestión de pagos, ¿no? Son los tipos de trabajadores técnicos y desempleados, ¿no? Son justamente los que tienen justamente ese pequeño percance, ¿no? Por ejemplo, en la cual tienen problemas financieros, ¿no? Eso es lo que yo puedo detectar, por ejemplo, a través de este script. Muy bien, entonces esto es uno de lo que podemos justamente determinar, ¿no? Aparte de la conversión de datos mediante imágenes y explicar así, por ejemplo, algunos de los comportamientos. Más que nada, de comportamiento es más que nada, por ejemplo, visualizar, por ejemplo, qué tipo de información relevante podemos conocer, ¿no? Y cómo lo podemos justamente intervenir rápidamente. Luego de esto, ¿no? En la siguiente parte, acá también hemos hecho en el Canvas, ¿no? Donde nosotros hemos jalado la información, hemos visualizado, digamos, la información a través de un data table. Luego hemos estimado, por ejemplo, algunos datos, hemos depurado, hemos determinado algunas columnas donde hemos sacado la distribución, ¿no? Y también el Scarlet, ¿no? Justamente son estos dos ejemplos que hemos visto, ¿no? Donde acá hemos encontrado, por ejemplo, trabajadores con problemas de deudas, que son, por ejemplo, los técnicos y los desempleados. Y en el otro punto que viene a ser este acá, el Scarlet Clock, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, qué contactos, cuántos contactos se ha tenido, por ejemplo, con esta persona, ¿no? Y interviene, por ejemplo, también la parte de las personas, por ejemplo, de edad entre 30, ¿no? 40, son las personas que mayormente han sido, digamos, más contactados, ¿no? A través de las campañas para ofrecerles el crédito de plazo. Muy bien. En la otra parte, en la siguiente parte, la parte del caso de modelo predictivo, ¿no? Entonces, en el siguiente método, ¿no? Este sí vamos a utilizar, por ejemplo, lo que viene a ser el Azure Machine Learning. A ver, ya por acá ya me voy a adelantar una parte. Ya, voy a explicarlo de acá mejor, ¿no? Para no perderme tanto. En el caso del modelo predictivo, ¿no? En el siguiente método se agregó el módulo Split Data, ¿no? Para hacer justamente una división en la cual estoy determinando lo siguiente, ¿no? Para poder analizar si el cliente se ha suscrito a un depósito, ¿no? A plazo. Entonces, si nosotros observamos, ¿no? En la data, en la última parte es la variable en la cual si esto interviene nos dice, ¿no? Si el cliente está suscrito a un depósito, ¿no? Si le pueden, digamos, ofrecer, en este caso, por ejemplo, un depósito a plazo fijo. Voy a poner acá la parte de insertar y aplico vistas, ¿dónde está esto? Filtro, Dios mío, ya está. No, ahí tenemos solamente dos, ¿no? ¿No? Y tenemos, por ejemplo, el sí. ¿No? Esto es justamente lo que queremos mostrar. Bien, hemos utilizado, por ejemplo, dos modelos a la vez de línea de regresión, ¿de acuerdo? Y la parte de lo que es regresión neuronal, ¿no? Dos modelos, ¿no? En la cual vamos a predecir datos que pueden influenciar a futuro, ¿no? Veamos acá. Ahora, de manera específica, podemos ver las dichas variables, ¿no? Por ejemplo, vemos acá, por ejemplo, hemos visto acá lo que es la parte de una estadística, ¿no? La cantidad de personas que no han determinado la parte del plazo fijo, que no tienen, digamos, digamos, lo que se trata de conseguir, ¿no? La parte de lo que es esto que está explicado anteriormente, ¿no? Si cuenta, ¿no? Si va a contar con el banco para darle, por ejemplo, un plazo fijo. Y los que sí, ¿no? Mayormente vemos que la mayor parte de personas no tienen, por ejemplo, la oportunidad de obtener un plazo fijo, ¿no? A otras personas sí. De acá observamos,
la siguiente parte de acá, también observamos claramente de la siguiente manera, por ejemplo, cómo realmente intervienen estos datos, ¿no? Vamos, por ejemplo, que la parte no mayormente no se está tomando en cuenta, ¿no? A través del score de etiquetas que hemos trabajado nosotros, no lo estamos tomando, no se está tomando en cuenta, y algunas probabilidades que sí. Y cuando nosotros hemos llegado, ¿no? A esta parte del punto de mostrar, ¿de acuerdo? Esto de acá, hemos visto justamente que sí hay un... A ver, vamos acá, sería el parte final, ya. Acá nos vemos, por ejemplo, que sí, para una estimación a futuro, si hay, digamos, utilizamos, por ejemplo, la parte neuronal de un coeficiente de determinación que sí, ¿no? Hay un poco más de oportunidad en esta parte, ¿no? A comparación, por ejemplo, del siguiente, del modelo anterior, de lo que es la parte de regresión, no tenemos una probabilidad menor, ¿no? Entonces podríamos nosotros tomar en cuenta este modelo de acá. Muy bien, entonces ahí estamos determinando la siguiente parte. La otra parte, por ejemplo, bien, la verdad es por factor tiempo, ¿no? Investigar, buscar información, no es, digamos, tan sencillo, ¿no? Y otra parte es entrar un poco más a la parte estadística, ¿no? Para poder demostrar más la información. Lo que quiero llegar es acá solamente la parte de mostrar el servicio web, no explica los resultados. Entonces, logramos hacer esta parte de acá, justamente tenemos, lo llegué a determinar, eh, por ejemplo, realicé un test, ¿no? De acá, por ejemplo, tenemos para ingresar la edad, ¿no? El tipo de trabajo, el tipo de estado civil, tipo de educación, ¿no? Si tiene un tipo de deuda, no, tiene deuda, un préstamo de casa, un préstamo personal, cuántas veces se contactó, en qué mes, qué día, cuánto duró la llamada, ¿no? Etcétera, ¿no? Y la otra parte, por ejemplo, si esta persona es apta, ¿no? Para tener la parte, por ejemplo, del, de la parte, por ejemplo, si el banco le puede ofrecer, digamos, la parte del crédito, ¿no? Que es justamente lo que estamos demostrando en las variables anteriores, ¿no? Esto que estamos visualizando acá, ¿no? Muy bien, entonces ya lo estamos demostrando, ¿no? De acuerdo, esta es la parte de la web, aún falta justamente hacer más cosas, pero debido al problema del tiempo, ¿no? Ya prácticamente no podíamos oportunidad que loguearse y todo esto, ¿no? Ahora lo que sí quería llegar era justamente los puntos de acá, ¿no? Para poder, digamos, predecir, hacer una demostración, no solamente es en sí, por ejemplo, determinar los datos, ponerlos por ponernos, prácticamente, como se dijo en la clase, ¿no? La parte de lo que es data science, esa persona que realiza este tipo de trabajos en sí tiene que conocer bastante la parte matemática, la parte estadística, la parte, por ejemplo, de, de puntos, ¿no? En la cual uno tiene que hacer varias cosas a la vez, ¿no? No es que por más que yo sepa, conocer digamos, la base de datos, pero no sé cómo proporcionar la información, no me va a servir de nada, ¿no? Aún más cuando hablamos de una información que recién nosotros tenemos y hay que estudiarla, tampoco no es nada sencillo, ¿no? En el caso de lo que hemos nosotros hecho la descarga a través del, del dataset, hemos visto pues que realmente hay una información muy poco con cierta ayuda, ¿no? Hay que investigarla más, saber de dónde viene esa fuente, cuáles son, por ejemplo, los enfoques, ¿no? Entonces hay que hacer una serie de cosas para nosotros poder trabajarlo, ¿no? Y poder desarrollarlo, ¿no? Y hay que determinar, por ejemplo, qué variables son las que podemos nosotros considerar, ¿no? Para poder hacer un buen análisis. No es que todas las variables que tenemos acá van a trabajar, ¿no? Yo acá he tenido muchos problemas porque algunas variables no me servían porque eran textos, no me permitían, yo tendría que hacer ciertos cambios, he realizado ciertos cambios, ¿no? Para poder justamente acceder, porque si no, de esa manera no podría, por ejemplo, tener resultados realmente que sean, digamos, de gran ayuda para algún tipo de proyecto, ¿no? Es improbable, por ejemplo, llegar, entender algo si no tenemos algo bien construido de esa manera.
Bien, entonces esto ha sido justamente el trabajo que se ha implementado, ¿no? Para este desarrollo. Acá justamente está. Acá hemos realizado justamente toda la construcción, ¿no? Justamente con el Actual Machine Learning, ¿de acuerdo? Acá lo hemos justamente implementado los modelos, he hecho, por ejemplo, otras pruebas también, ¿no? Para ir determinando, ¿no? Y justamente hemos llegado justamente acá a la conclusión, ¿no? Acá justamente hemos hecho toda la captura, ¿no? Que se ha realizado, lo tenemos, la variable que tenemos acá, estamos visualizando, tenemos comparando también las partes, ¿no? Justamente estamos viendo de la primera parte que viene a ser el score model, que pertenece, por ejemplo, a lo que es la línea de regresión, y la parte que es el score modelo, que es la parte neuronal network regression. ¿De acuerdo? Muy bien, espero que al menos esta parte haya haber sido de lo que se está pidiendo justamente para el desarrollo, ¿no? De la última parte de lo que es datos masivos. Muy bien, espero, por ejemplo, haber tomado en cuenta las perspectivas que hemos justamente aprendido en clase, ¿no? Eso es todo y gracias.